Buenas tardes, mi proyecto se trata del cálculo vectorial aplicado a la ingeniería civil por la forma de las carreteras. Entonces, ¿qué es el diseño de carreteras? En la ingeniería civil, una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama del diseño de vías y carreteras, más específicamente en la curvatura de estas construcciones. En primer lugar, hay que saber que toda carretera se compone de 3 tipos de curvaturas, de las cuales están compuestas por rectas, curvas de transición y las curvas. El objetivo principal de las curvas de transición consiste en evitar varias discontinuidades en la curvatura de la carretera. Teniendo en cuenta esto, las curvas de transición deben cumplir con las mismas condiciones de seguridad y de estética de todas las formas y características. En la mayoría de los casos, la curva más aceptada para el diseño de carreteras es la clotoide, en la cual encontramos la ecuación que es R por L igual a A al cuadrado, donde R es el radio de curvatura en cualquier punto, L la longitud de la curva, A es el parámetro de la clotoide. El punto de inflexión de la curvatura se halla en el momento en el que el radio es infinito. Otro de los elementos que hacen parte de la clotoide son. Entonces, tenemos en esta imagen, en estas dos imágenes, donde vemos que R sub 0 es el radio de la curva circular continua a la clotoide, L sub 0 es la longitud total de la curva de transición. Delta R sub 0 es el retranqueo de la curva circular. X sub 0 y Y sub 0 son las coordenadas de punto de unión de la clotoide y de la curva circular referidas a la tangente y normal a la clotoide en su punto de inflexión. XM, X sub M, Y sub M son las coordenadas de la curva circular. Delta de L es el ángulo de desviación que forma la alineación recta de trazado con la tangente en un punto de la clotoide. En radianes este ángulo es L sobre 2 por R. Vemos que V es el vértice o punto de intersección de las rectas tangentes a dos clotoides consecutivas en puntos de inflexión. T es la tangente o distancia entre el vértice y el punto de flexión de la clotoide. Y B es la bisectriz o distancia entre el vértice y la curva circular. Otro tema es la longitud mínima. La curva de transición debe cumplir con una longitud mínima para cumplir con varios requerimientos. Entre esos están la limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal. Entonces vemos que esta ecuación la podemos definir como A sub M mínimo es igual a la raíz de B sub E por R sub 0. Ya tenemos el valor de la ecuación que nos da 46.656 por J por V e al cuadrado sobre R sub 0 menos 1.27 por P sub 0 menos P sub 1 dividido en 1 sobre R sub 0. En la diapositiva anterior ya explicamos cuáles son las unidades. Entonces, teniendo en cuenta la ecuación de la longitud mínima de la curva debe ser, que ya lo expliqué en la anterior diapositiva, los valores de J aceptados que nos dan en una norma son los siguientes que estoy mostrando en esta tabla. Tenemos una limitación de la variación de la pendiente transversal, entonces tenemos unas condiciones. La variación del azimut entre los extremos de la clotoide tiene que ser mínimo a un 18avo radianes. El retranqueo de la curva circular debe ser como mínimo de 50 centímetros. En términos de cálculos debe ser así. Entonces L mínimo es igual a R sub 0 sobre 9 y A mínimo es igual a R sub 0 sobre 3. Ya reemplazando los valores tenemos estas dos ecuaciones para ya desarrollar nuestra carretera. Además es muy recomendable que la variación del azimut entre los extremos de la clotoide sea mínimo la quinta parte del ángulo total de giro entre las aleaciones rectas consecutivas que inserta la clotoide, es decir, esta fórmula y esta fórmula. Tenemos que aplicarla así. Entonces, para hallar nuestros valores máximos es recomendable que los valores mínimos dados o excedan considerablemente. De hecho, el máximo factor para excederse es de 1.5. En las siguientes imágenes podemos observar diversas aplicaciones de la curvatura de la vida real donde aplicamos nuestro cálculo vectorial. En la primera imagen podemos observar el puente Juscelino de Brasilia a Brasil. Aquí se puede observar una calada con curvas consecutivas muy complicadas donde su diseño tuvo que haber tenido en cuenta las numerosas curvaturas en la calzada de tal manera
de tal manera que no se excedan los valores máximos planteados por la reglamentación. En la segunda imagen son las altas velocidades de los automóviles unidas a unas curvaturas en las carreteras muy inapropiadas. Conllevan a un muy alto riesgo de accidentalidad en estos trazados. En la última imagen es la construcción de una carretera. Antes de iniciar un proceso constructivo de una carretera, es necesario que se lleven a cabo una gran cantidad de estudios que conllevan posteriormente a un diseño preliminar. En este diseño la curvatura juega un papel muy importante para garantizar la suficiente seguridad al conductor. Esta investigación la hice son unos parámetros para seguir, para aplicar el cálculo vectorial en la ingeniería civil para construcción de carreteras. Muchas gracias.